Es muy hermoso. A través del Espíritu Santo me ha tocado mi corazón y así espero compartirlo con ustedes porque es para enseñanza, para mi vida y para ustedes, hermanos. Todos los que nos están viendo en estos momentos, si está viendo este programa es porque tiene un propósito, porque Dios va a dar palabra, está dando palabra a sus hijos. Y quédese en ese lugar. Por favor, no se aparte. Y abra sus ojos a la palabra, abra sus oídos a la palabra. Y aquí nos presentamos, que sea nuestro Dios que guíe este programa a través de su Espíritu Santo. Padre bueno, bendito sea tu nombre. Damos gracias por tu amor, damos gracias por tus misericordias. Señor amado, aquí nos presentamos ante ti, solo por tu gracia. No me siento capaz, Señor. No me siento capaz en estos momentos, Padre, de hablar este tema, esta palabra que tú has dado. Pero solamente por tu gracia es que estoy aquí, mi Dios. Solo a través de tu Espíritu Santo para ser instrumento tuyo. Señor, sea cumplidos tus propósitos en este tiempo, mi Dios. Señor, límpianos, purifícanos. Lávanos con tu sangre preciosa. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. En tus manos encomendamos, Padre Santo, este tiempo. Cubre, Padre amado, este canal 26. Cubre a la hermana Cindy, mi Dios amado. Pon ángeles alrededor de este canal. Pon ángeles que ministren, mi Dios amado, a través de tu Espíritu Santo. Y que sea tu palabra, Señor, la declaramos, que no vuelve vacía. Declaramos que esa palabra, mi Dios amado, es como espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestros corazones. Declaramos esa palabra que hace un cambio en nuestro corazón. Gracias, mi Dios. Aquí estoy, mi Dios, en humildad, reconociendo, Señor, que sin ti soy nada y que solamente soy tu instrumento. Y que no hable un ser humano, sino que hables tú, Padre. Aquí estoy, Padre amado. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Hermanos, el tema de hoy es un tema que se trata más en estos tiempos que nos acercamos. Y el Espíritu Santo me movió a hablar sobre la copa que bebió Jesús. Y esa copa es una copa dura, fue una copa de sacrificio, fue una copa en la cual ha estado profetizado durante varios libros de la Biblia. Y en esta copa, hermanos, que bebió Jesús, vamos a detallar. Cuando estaba encontrando la palabra a través del Espíritu Santo, tocó mi corazón. Me dolió profundamente. Y ahora que como tradición celebran el nacimiento de Jesús, Jesús venía con un propósito en el momento de nacer. En Mateo 1:21, hermanos, como comúnmente se celebra lo que es el 25, el nacimiento de Jesús, como una fecha aproximada. Unos dicen que fue en abril, realmente no se sabe exactamente. Pero quiero decirles, hermanos, que independientemente de la fecha que haya sido, Jesús vino con un propósito, para beber esa copa, para tomar de esa copa de sacrificio. Y en Mateo 1:21, hermanos, vamos a encontrar la palabra. Si ustedes pueden buscar en su casa, busquen la Biblia, vayan conmigo. Y en Mateo 1:21, acá está el propósito por el cual vino Jesús al mundo. Y en 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús en Mateo 1:21 ya estaba establecido, incluso en las profecías. En Isaías habla también de ese niño. Y a ese niño ya venía con un propósito de salvar al mundo. Y salvar al mundo significaba tomar esa copa, tomar una copa de sacrificio, la copa que bebió Jesús. Y ya entrando lo que es al tema, hermanos, el rito de la copa inicia con la Pascua. Con la Pascua, hermanos. Y vamos a ver en Éxodo 12, 23, 26. Realmente, hermanos, nosotros nos alegramos porque Jesús vino a dar, nació un bebé, pero ese bebé venía para ser sacrificado. Y vino con un propósito de tomar esa copa que habíamos hablado. Y en Éxodo 12, 23, 26, aquí se establece y se inicia lo que es la Pascua, que es un rito que se inició a partir de en Éxodo, cuando Dios iba a matar al primogénito de los egipcios. Dios quería proteger a su pueblo y mandó una orden a que escogieran a una oveja o a una cabra nítida, sin manchas, pura. Y aquí vemos en Éxodo 12, 23, 26, vamos a leerlo. Dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, guardaréis esta tradición, este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué significaba? Y aquí les respondió en el 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Hermanos, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Hasta aquí. Hermanos, ahí se estableció, ahí inició la tradición, el rito de la Pascua. Jehová estableció una víctima. En el Antiguo Testamento la víctima era un cordero. Las características era un cordero limpio, un cordero sin defecto, que lo vemos en el Éxodo 12:5. Tenía que ser un cordero sin manchas, nítido. Y ese cordero era establecido para ser víctima de la Pascua, en la cual la sangre de ese cordero iba a mancharse, a cubrir lo que es los dinteles, los postes, los cercos de las casas. ¿Para qué? Para que el espíritu de muerte no entrara a esa casa y los librara de la muerte. Y Jehová estableció en la cual guardar ese rito como memoria, porque iba a tener un propósito en el nuevo evangelio con Jesús. Hermanos, como los judíos continuaron con ese rito, era algo establecido por Jehová. De ahí inició la Pascua, y que
los judíos tomaban conciencia que ese cordero era la víctima de Jehová, la víctima de la Pascua. Entonces, Jesús, siendo del pueblo de Israel, siendo judío, tenía que cumplir esa tradición, ese rito. Y Jesús establece una cena que es la cena de la Pascua. Celebra esa Pascua como un rito que era establecido por Dios. Y lo vamos a ver en Mateo 26, 27, hermanos. En Mateo 26, 27. Esta palabra, hermanos, es muy preciosa. Realmente uno se va a dar cuenta y va entendiendo la copa que bebió Jesús, el sacrificio que hizo por mí y por ustedes, hermanos, por nosotros. En Mateo 26, 27, vamos a encontrarlo acá, hermanos. En Mateo 26, 27, Jesús celebra la Pascua. Y lo vamos a ver acá en el 27. Vamos a leer el 26, hermanos. Y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y en el 27 dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, tomó la copa, y dio gracias por esa copa. Les dio diciendo: bebed de ella todos. Bebed de ella todos. Todos tenían que tomar de esa copa. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. En este versículo, hermanos, en el cual el 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí Jesús se establece que como la víctima de la Pascua, Él mismo se está ofreciendo como víctima de la Pascua. Él mismo se convirtió en víctima, pero a través de un nuevo pacto, enlazando el viejo pacto, en el cual era un cordero sin manchas, un cordero nítido, puro, santo, para librar al pueblo de Israel, enlazándolo con el nuevo pacto que Él levantó la copa, dio de gracias a Dios y dijo: tomad todos de ella, porque esta es mi sangre. Estaba estableciendo que Él iba a ser la víctima, sangre que iba a ser derramada en todos para remisión de los pecados. En ese momento, hermanos, Jesús estaba celebrando un nuevo pacto. Estaba celebrando, estaba iniciando, confirmando que iba a ser un nuevo pacto por obediencia al Padre, por amor a mí y a ustedes, hermanos. Ahí en ese momento de la cena de la Pascua, Jesús se ofreció como víctima. Por eso dijo: doy gracias. Esta es mi sangre que será derramada para remisión de los pecados. Por ese propósito nació ese niño que vino para liberar al mundo de los pecados, por remisión de nuestros pecados por su sangre, hermanos. Ahí se estableció el nuevo pacto, se inició el nuevo pacto en la cena de la Pascua. Esa copa, hermanos, esa copa en la cual iba a ser llena
iba a contener algo precioso y esa copa iba a ser llena de su sangre. Por eso dice, esta es mi sangre que será derramada para remisión de pecados. Esa copa en la cual él estaba presentando iba a ser llena de sacrificio por su sangre. Hermanos, sabiendo Jesús eso, cuando terminó la cena de la Pascua, fueron al monte de Getsemaní. Jesús sabía que estaba cerca a lo que iba a acontecer. Jesús en su carne se sintió débil, se sintió angustiado. Y en el monte de Getsemaní, hermanos, vamos a ver en San Lucas 22. En San Lucas 22, 41 al 44, hermanos. Vamos a leerlo acá. Del 22 al 41 al 44. Jesús dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, que es una distancia establecida, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ahí en ese momento, hermanos, Jesús se sentía tan cargado, porque sabía lo que iba a pasar. Jesús dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí en ese momento, Jesús estaba sufriendo, se sentía triste, se sentía atribulado, porque estaba en la carne. Pero ahí mandaron a un ángel y un ángel le fortaleció para cumplir la voluntad de Dios. No fue fácil lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, por mí, hermanos, y por ustedes, por nosotros. Y en el 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí empezó a llenarse esa copa, hermanos, de su sangre. Dice que oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y oraos para que no entréis en tentación. Hermanos, Jesús ahí en ese momento, hermanos, empezó un proceso duro de sacrificio. En ese momento, hermanos, se sintió solo. Pero en esa carne, hermanos, en esa debilidad, Dios mandó un ángel y le fortaleció para que sea cumplido el propósito de Dios. Y empezó a llenarse esa copa. Vemos, hermanos, que el proceso de la copa, que el contenido de esa copa era su sangre derramada, hermanos. Vemos en ese proceso de ese llenado de esa copa, vemos cómo fue llenado por el dolor de nuestro Señor Jesucristo, por las gotas de su sangre. Y vamos a ver lo que iba produciendo dolor en Dios, en nuestro Señor Jesús. Primero, en este proceso, hermanos,
la traición de Judas. En Mateo 26, hermanos, del 49 al 50, Judas se acercó con los soldados y Judas entregó a Jesús con un beso. Y en el Mateo 26, 49, 50, aquí hay unas palabras en las cuales me impactó y dice acá: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hermanos, el llenado de esa copa, hermanos, de sacrificio y dolor, primero fue el dolor que sintió Jesús al ser traicionado, al ser entregado con un beso por un amigo. Y por esa traición, hermanos, empezó el dolor en Jesús y empezó a llenarse esa copa. Lo segundo, hermanos, que provocó dolor en nuestro Señor Jesucristo, quiero decirles que en ese momento, hermanos, Él tenía que confirmar y seguirse adelante. En el momento que fue arrestado. En San Juan 18, 11, hermanos, léalo. La confirmación de seguir adelante, en la firmeza de Jesús, en seguir adelante. Porque fue entregado por Judas, fue traicionado, fue arrestado en ese momento, en ese monte de Getsemaní. Y en ese momento, hermanos, sucedió que Jesús tenía que tener mayor firmeza. Y vemos en San Juan 18, 11. En San Juan 18, 11, ¿qué pasó cuando fue arrestado Jesús? Vamos a encontrarlo acá, hermanos. Ahí es donde mantiene Jesús una firmeza a cumplir la voluntad de Dios y en la firmeza de beber esa copa. Y dice acá en el San Juan 18, 11, vamos a leer en el 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Jesús con firmeza dijo: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahí Jesús, hermanos, tomó una firmeza de seguir adelante en la voluntad de Dios. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Y ahí, hermanos, Jesús se entregó firmemente a cumplir la voluntad de Dios. El segundo momento en el cual sintió dolor nuestro Señor Jesús, son varios momentos, vamos a señalar los más significativos. En Mateo 26, 66, hermanos. En Mateo 26, 66. Vamos a encontrarlo acá. En Mateo
26. Su palabra, búsquelo en su casa. 26, 66. Dice: Jesús ante el concilio. Aquí sucede, hermanos, que interrogan a Jesús. Y en este momento ante el concilio, Jesús es blasfemado. Lo escupieron. Y con ese dolor, con esa humillación, se llena más esa copa. Y acá dice en el 66, en Mateo 26, 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: ¿es reo de muerte? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, hermanos, de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo. Estaban blasfemando contra él, estaban burlándose. Profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Hermanos, al ser golpeado, al ser torturado de esa forma, hermanos, Jesús sentía tanto dolor profundo, en la cual en ese proceso de llenar esa copa de su dolor, de su sacrificio, porque era una copa que Dios le había dado y que tenía que beber. El tercer momento, hermanos, en la cual tenía que pasar también ese proceso, lo vemos en San Mateo 26, 15. En San Mateo 26, 75, sí. Jesús le dijo a Pedro en la cena que lo iba a negar 3 veces y dijo Pedro: jamás lo haré. Pero sucedió porque era establecido, era un propósito. Y en este momento, hermanos, en Mateo 26, 75, Jesús sufrió en carne propia, en que fue negado, en que fue olvidado por sus discípulos, el que fue abandonado por sus discípulos, incluso de los más cercanos. Vemos que al inicio fue traicionado, por los religiosos fue blasfemado, golpeado, torturado. Y este tercer momento, evento, es que fue negado y olvidado. Y en Mateo 26, 75 dijo: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Si él lloró amargamente, hermanos, al negar a Jesús, imagínense cómo se sentía Jesús en ese momento. Porque tenía que pasar ese proceso de abandono, ese proceso de ser negado por sus propios discípulos, para llenar esa copa que él tenía que beber. Para ese propósito nació Jesús. Hermanos, cuarto momento para llenar esa copa, lo vamos a ver en San Mateo 27. Cuando yo iba viendo estos procesos, este momento, hermano, créame que me iba doliendo mi corazón. Y Señor, perdón, porque
iba entendiendo más y más el sacrificio que hizo Jesús por mí. Y por eso, hermanos, comporto esta palabra. En San Mateo 27, del 23 al 26, vemos otro momento en el cual llenó esa copa de dolor, esa copa de sacrificio. Y veo en San Mateo 27, del 23 al 26. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá de vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Óigame bien, hermanos. En este versículo, en el 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La injusticia que se cometió al condenar a muerte a Jesús, porque el mismo gobernador simbólicamente se estaba salvando la mano, pero este pueblo cometió una injusticia. Y esa sangre, hermanos, por esa injusticia era derramada sobre su pueblo. Imagínense, hermanos. Ellos mismos dicen, sea derramada su sangre sobre nosotros. Y lo va a hacer, porque ese pueblo suyo amado, va a arrodillarse ante el que es Rey de Reyes y Señor de Señores cuando Él venga. Pero quiero decirles, hermanos, que en este otro momento, que era parte del proceso de llenar esa copa, Jesús fue injustamente condenado a muerte, en la cual el mismo pueblo suyo, a los suyos vino y a los suyos no lo reconocieron. El mismo pueblo lo condenó a muerte. El mismo pueblo dijo y asumió la responsabilidad en la cual esa sangre será derramada sobre ellos injustamente. Por eso, el precio que tiene que pagar su pueblo, el pueblo de Israel, es un precio de sacrificio. Es un precio de sacrificio si no reconoce que Jesús es su Salvador. Porque ellos mismos profetizaron, sea derramada esa sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso hay mucho conflicto, hay mucha muerte, hay mucha sangre, injustamente. Pero podemos decirlo porque ellos entregaron injustamente a Jesús a condenación de muerte. Pero ellos y nosotros y todos nos vamos a arrodillar ante el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, dándole la gloria y la honra y el honor. Hermanos, este proceso Jesús sufrió al ver que preferían liberar a un ladrón, a Barrabás, a que su mismo pueblo lo condenó. Y al ver eso, Jesús sintió otro dolor, más agonía, más sufrimiento para llenar esa copa que tenía que beber. Por eso era una copa de. Por eso él mismo en la cena de Pascuas
se estableció como víctima de la Pascua, pero tenía que pasar ese proceso. Otro momento de dolor que pasó Jesús para llenar esa copa, hermanos, he visto en Isaías 53, 7. Este capítulo, hermanos, es una profecía en la cual cómo se sentía Jesús. Y en Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque tenía que llenarse esa copa. Jesús enmudeció, no abrió su boca, no se defendió. Por mí y por ustedes, hermanos, por nosotros. Entender este proceso, hermanos, duele y nos convence más a través de su Espíritu Santo, en la cual hemos sido injustos, somos pecadores, y el único justo fue nuestro Señor Jesucristo, y que por gracia somos salvos. Hermanos, este proceso, vemos cómo se sentía Jesús angustiado y afligido. En ese proceso de llenar esta copa, hermanos, de sacrificio que tenía que beber nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver en Mateo 27, del 29 al 31, otro momento. Mateo 27, del 29 al 31. El dolor que él sintió cuando le pusieron esa cadena de espinas, no solamente se la colocaron, sino que se la apretaron, se la incrustaron. Y dice en el 27 al 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él. Le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, hermanos. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Se burlaron de él y él no abrió su boca. Lo escarnecieron, le golpearon su cabeza y Jesús no abrió su boca porque tenía que beber esa copa de sacrificio. Vivió el despojo, vivió la humillación y Jesús no abrió su boca. Vemos, hermanos, la firmeza de Jesús a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir ese propósito que Dios había establecido de que Jesús era la víctima en la Pascua para remisión de nuestros pecados. Porque él tenía que llenar esa copa, hermanos, que él tenía que beber de su dolor, tenía que llenar esa copa de su sacrificio, de su agonía por nosotros. Y esa firmeza fue más confirmado, hermanos, en su decisión.
en la que vamos a ver en San Mateo 27, 34, 35. En San Mateo 27, 34, 35, antes de leer este versículo, en lo que los romanos sacrificaban a la gente, hermanos, antes de clavar esos clavos que eran grandísimos, tanto en las manos y en los pies. Les daban una bebida, hermanos, que era vinagre con mirra. Mirra era una resina que estaba leyendo, una resina amarga. Y esa mirra era como un narcótico, como un calmante, en el cual se le daban a las personas que iban a ser crucificadas para así calmarlos y facilitar el clavado, de clavar sus manos y sus pies. No lo hacían por compasión, hermanos, los romanos, sino que lo hacían solamente para facilitar su trabajo de crucifixión. Y Jesús en ese momento, hermanos, para establecer más su firmeza, lo vamos a ver en Mateo 27, del 34 al 35, hermanos. Del 27 al 34 al 35, vemos aquí esa templanza de nuestro Señor Jesucristo, que dice acá, en el momento, dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. En otra evangelio sale mirra, mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esa hiel, hermanos, y esa mirra, que era una resina amarga, tenía una sustancia que era como calmantes, como narcótico, como una droga, en la cual la persona prácticamente lo adormecían, prácticamente, para así decirlo. Lo calmaban, lo sedaban, no dormirlo, pero sí lo sedaban. Pero Jesús, cumpliendo el propósito de Dios, esa templanza que Él establecía, esa firmeza de seguir cumpliendo la voluntad de Dios, como decía, no he de beber la copa que me ha dado Dios. Hermanos, Él tenía que sufrir en vivo el dolor al ser clavado en la cruz, sin anestesia, hermanos, sin calmantes. Él decidió no tomar ese vinagre con hiel, no tomar esa resina, ese hiel que tenía efecto narcótico. ¿Por qué, hermanos? Por mí y por ustedes, por nosotros, para ser derramada su sangre, para ser derramado su dolor en esa copa, para que esa copa de sacrificio haya sido llena para redención de nuestros pecados, para liberación de su pueblo. Él decidió a no tomar esa bebida. Hermanos, Él mismo vivió lo que es el despojo y la humillación. Y más adelante vemos acá, hermanos, que procedieron a crucificarle, que dice en el 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Hermanos, Jesús vio, ya después de que fue crucificado, levantaron la cruz, Él vio cómo
en humillación, repartían sus vestidos. Fue humillado de tal forma, hermanos. Le quitaron sus pertenencias ni para dársela, ¿verdad?, a los discípulos, sino que fue repartido completamente sus vestiduras. Hermanos, quiero decirles que este proceso de dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue duro. Fue completamente duro. El llenado de esa copa, Jesús fue sometido a varios procesos de dolor. En el proceso, hermanos, de traición, en el proceso que fue blasfemado, fue golpeado, fue torturado, fue negado, fue olvidado, fue enjuiciado justamente, condenado a muerte por su propio pueblo. Se burlaron de él, lo escarnecieron. Vivió el dolor en vivo, Padre, el vivo dolor sin calmantes. Fue crucificado sin calmantes. Si una heridita pequeña que nos hacemos y nos hacen una pequeña sutura, son gritos, hermanos, que lanzamos y nos ponen un poquito de anestesia. Pero clavos, hermanos, en la cual el grosor de cada clavo eran grandes. Este era el grosor, más o menos. Sin calmantes permitió él que le clavaran esos clavos en sus pies y en sus manos. Repartieron sus vestiduras y echaron suerte sobre sus vestiduras. Hermanos, esa copa en la cual en la Santa Cena Jesús, esta copa beberéis todos, dijo, que esta es mi sangre que será derramada para remisión de pecados. Esta es mi sangre. En ese proceso, hermanos, del Calvario, desde el momento en el cual, es más, desde antes, desde el monte de Getsemaní, esa copa se iba llenando, que era la copa que Dios le había dado y en la cual él iba a tomar. En cumplimiento, hermanos, de la voluntad de Dios, vamos a ver en San Juan 19:29, hermanos. En San Juan 19:29. Ya para ser consumado la voluntad de Dios. Vamos a leer en el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo Jesús, tengo sed. Ya para terminar llenar esa copa, hermanos, de dolor y de sufrimiento, dijo Jesús, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, que era vinagre con agua, no tenía hiel, no tenía mirra, era solamente vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo,
consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí se terminó de llenar esa copa. Hermanos, Él torturado, Él inmolado, de gran manera, hermanos, con fisuras en su boca, con llagas en su boca, tomar el puro vinagre que tenía que tomar, sintió dolor, en la cual, hermanos, terminó de llenar esa copa de sacrificio que Él tenía que tomar. Ahí se consumó. Ahí se consumó la fiesta de las Pascuas. Se consumó en Jesucristo, porque Él en la cena se ofreció como el Cordero, como la víctima de la Pascua, en la cual decía, hermanos, esta es mi sangre, en la cual será derramada por ustedes para remisión de pecados. Ese era el propósito del nacimiento de ese niño, del nacimiento de Jesús, para salvación del mundo, para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Jesús, al terminar de tomar esa copa, hermanos, termina la fiesta de la Pascua. Al terminar de llenar esa copa, Él bebe esa copa, la bebe en ese momento cuando Él dice, tengo sed. Y ya llena, hermanos, Él la toma. Y es cuando le es dado, Señor, a nuestro Señor Jesucristo le es dado vinagre. Cuando Él dijo, tengo sed, y ahí tomó completamente esa copa. Por mis pecados y por tus pecados, hermano. Tomó esa copa de sacrificio para sellar un compromiso. Él pagó el precio por su novia, por mí y por usted, hermanos. El novio pagó un alto precio por su novia, por su iglesia, para limpiar a su iglesia, para purificar a su iglesia, para redimirnos con su sangre preciosa. Él tomó esa copa para sellar ese compromiso con su novia. Para levantar una iglesia pura y santa. Hermanos, en San Juan 19, 33, 37. En San Juan 19, 33, 37, hermanos. Aquí revela en la cual Jesús dio toda su sangre. Fue traspasado su costado ya muerto. Y no salió de su costado sangre, hermanos, porque Él derramó toda su sangre en esa copa. Y acá vemos en San Juan 19 del 33 al 37. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Cuando sale sangre y agua, hermanos, es un exudado, hablando ya médicamente, es porque ya no hay sangre, fue completamente exprimido nuestro Señor Jesucristo para llenar esa copa de sacrificio. Y el que le vio
da testimonio y su testimonio es verdadero. Y Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Este es un testimonio, hermanos, de este versículo en el cual Él llenó esa copa con su dolor, con su sacrificio, con su sangre, para redención de nuestros pecados. El propósito de ese niño que nació en Belén, ese era el propósito de beber esa copa, de ser la víctima de la Pascua para redención de nuestros pecados, para la liberación de su pueblo, para rescatar al hijo que se ha perdido, para liberarnos, para rescatar a su novia, para purificar a su iglesia. Hermanos, en Mateo 26, 27, que era el primer versículo que habíamos leído, y lo voy a leer porque ese es el camino que debemos de tomar nosotros, hermanos. En Mateo 26, 27 dice, esa copa, hermanos, que hablamos durante la predicación, en el desarrollo del programa, esa copa que fue llenada de su sacrificio, de su sangre, hermanos, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Qué significa eso, hermanos? Bebed de ella todos, que es el camino. Si Jesús derramó su sangre en esa copa de sacrificio por nosotros, si dio su vida en esa copa, no quedó ninguna gota en su cuerpo de su sangre para ser llenada esa copa que tenía que tomar. Nos dice en la palabra, en el versículo 27, bebed de ella todos. No excluya a ninguno, bebed de ella todos. ¿Qué significa? Que debemos de tomar esa copa de sacrificio, porque Jesús es el camino para la salvación. Tenemos que tomar esa copa para menguar en esta carne y para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en ese camino de sacrificio de esta carne. Por eso Jesús nos invita como símbolo. En la fiesta de la Pascua tomó esa copa y nos invitó, bebed de esta copa todos. Me invita a mí todos los días, te invita a ti, hermano, hermana, a beber de esa copa de sacrificio y entender el sacrificio que dio Jesús, su cuerpo, su sangre, por redención de mis pecados y tus pecados, pero tenemos que tomar ese sacrificio. No pensar vivir cómodamente o apartados como los religiosos. No, tenemos que tomar esa copa y nos hace la invitación. Hermanos, este versículo es clave
Y ahí es cuando termina la fiesta de la Pascua en Jesús, en el nuevo pacto, que solamente a través de Él son redimidos nuestros pecados. Solo en Él tenemos la salvación. No importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, no importa tu pecado, no importa tu pasado, a Dios no le importa, a Jesús no le importa eso, solamente te invita a beber de esa copa, de la copa de sacrificio que Él hizo en la cruz, que hizo Él en el Calvario, que inició en el monte de Getsemaní cuando lloraba y clamaba y derramaba gotas de sangre, porque iba a llenarse esa copa de su sacrificio. Entender eso, hermanos, a comenzar a entender el sacrificio que Él hizo por mi vida y por ustedes, hermanos, es que somos convidados a tomar de esa copa. ¿Estás dispuesto, hermanos, a tomarla? Estamos dispuestos, porque tenemos que menguar en esta carne, hermano. Menguar en esta carne y tomar la decisión firme de seguir a Cristo. El pasado queda atrás, sino seguir adelante. Él fue torturado, fue inmolado, su sangre fue derramada por nuestros pecados. Sufrió por mí y por usted, hermanos. Y nos invita a tomar de esa copa. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a hacerlo? Porque si tú has tomado una decisión, Jesús te hace un llamado a que dejes el pasado y que sigas el camino, que sigas sus pasos, que fueron establecidos en el monte de Getsemaní, que fueron establecidos ante el concilio, el camino que pasó en el Calvario, en la crucifixión. Si estás dispuesto, hermanos, por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, es el momento que tú tomes una decisión de tomar esa copa. Porque acá mismo dice que si tomamos de esa copa de sacrificio, hermanos, vamos a leer aquí más abajo, en el 29. Vamos a ser llevados con Él y vamos a ser convidados a una gran cena con Él. Pero tenemos que tomar primero la copa de sacrificio para cenar con Él en su reinado. En el 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo, ¿verdad? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios, hermanos. Al entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al entender el propósito que Dios estableció a que Jesús bebiera esa copa, la firmeza y la templanza de Jesús al derramar su sangre en esa copa que fue llena por su sacrificio, fue llena por su dolor, Jesús nos conviva a tomar de esa copa de sacrificio, porque es el camino a la salvación. Y si tomamos esa copa de sacrificio, hermanos, vamos a tomar la vid en el reino de los cielos con Él, a volver a beber con Él, pero la copa de la gloria, de su gloria, en el reino de los cielos.
Es el único camino, hermanos. No hay ningún otro camino. Y nos hace esa invitación a tomar de su copa de sacrificio, a entender el sacrificio que Él hizo por mí, por ustedes, hermanos. Y es de sacrificar esta carne. En Mateo 1:21, hermanos, cerca de estas fiestas, medite el por qué nació Jesús en Belén, el propósito, el por qué. Y en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Él bebió de esa copa. Cuando tú estés celebrando la Navidad, tomando esa cena, acuérdate de esa copa de sacrificio por el que vino Jesús a este mundo, a salvarme y a salvarte a ti. Pero nos invita a tomar de esa copa de sacrificio para salvación, hermanos. Si tú has tomado la firmeza, haz esta oración. Ya para finalizar, no tuvimos adoración intermedio, pero sentía que no tenía que parar. El Espíritu Santo no me lo permitió. Vamos a poner la alabanza al final. Y si tú estás decidido, hermanos, y has entendido, has comprendido el sacrificio que ha hecho Jesús en la cruz por mí y por usted, hermanos, y que está decidido a tomar esa copa de sacrificio y seguir sus pasos, seguir el camino de la verdad, el camino de la salvación, haz esta oración. Padre Santo, oh mi Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, exaltado sea, Padre amado. Doy gracias por tu palabra, mi Dios, porque tú has hablado a nuestra vida, mi Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque son grandes y no hay nada, Padre Santo. No hay nada sin ti, Padre. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestras fallas, por nuestros pecados. Porque en algún momento dado, Señor, hemos sido débiles en esta carne. Te hemos negado, te hemos escupido, te hemos torturado, Señor. Hemos sido tus sacrificadores, Padre. Así como tu pueblo Israel, Señor, en la cual ellos aceptaron que tu sangre fuera derramada sobre ellos y sobre sus hijos. Nosotros también injustamente te crucificamos, Padre. Te crucificamos, mi Señor, y te pedimos perdón por nuestros actos. Señor, reconocemos y hemos entendido el sacrificio que tú has hecho en la cruz. La firmeza y la templanza que tomaste, Señor amado, de tomar esa copa. A pesar de tu agonía, a pesar de la tristeza, Señor, tú seguiste firme a tomar esa copa, a llenar esa copa con tu sacrificio, a llenar esa copa con tu sangre para redención de nuestros pecados. Te convertiste en la víctima de la Pascua. Veniste a este mundo, Señor, con un propósito para salvar este mundo a través de tu sangre preciosa. Y nos has invitado, Padre, nos has invitado a través de nuestro Señor Jesús a tomar de esa copa de sacrificio para salvación, a negarnos de esta carne, mi Dios, a negarnos, Padre Santo, de esta carne que es débil, y a tomar ese sacrificio, Padre, y seguir tu camino, mi Señor Jesús. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser firmes. Señor, límpianos y purifícanos, porque quiero estar, Padre Santo, en el reino de los cielos,
y participar, Señor, de esa copa de gloria, Señor amado, porque tú resucitaste al tercer día y en ti, Señor, creemos. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, por entender ese sacrificio. Gracias, mi Dios amado, porque mi pasado queda atrás y en ti mis pecados son lavados y purificados y decido seguir adelante, firme, Padre. Señor, en ti tengo mi salvación y mis pecados son lavados y purificados y me levanto en el nombre de Jesús, confiando en ti, Señor, que tú eres la roca, tú eres el que me das la firmeza para seguir adelante. Gracias, Padre. Guarda mi vida, guarda a mis hijos, guarda a mi familia, Padre Santo. Padre Santo, que seas tú exaltado, que sea tu nombre exaltado, Señor, en estas fiestas en la cual se celebra el nacimiento de Jesús. Pero recordemos que nació con un propósito, para beber esa copa de sacrificio. Que podamos como cristianos hacer una oración dando gracias por esa fiesta de Pascuas, como lo hizo Jesús, y que levantó esa copa, mi Dios, dando gracias por el nacimiento de Jesucristo y que dio su vida por nosotros. Ese es el verdadero motivo, Señor, para celebrar esta fiesta, mi Dios. Gracias, mi Dios bendito, por darnos a entender cuál es tu propósito. Bendito sea tu nombre. Bendice a Israel, Señor. Tú tienes un propósito en tu pueblo. Señor, todo pueblo se arrodillará ante ti cuando tú vengas, y asimismo lo hará Israel, Padre. Gracias, bendito sea tu nombre. Clamo a ti, Señor, tú sabes lo que está pasando en este país, pidiéndote perdón y misericordia por este país. Primeramente, Padre, te pedimos perdón porque no nos hemos humillado, no hemos buscado tu rostro en humillación, Padre. Por eso hay tanta injusticia, por eso hay tanto dolor, en la cual tienen su mirada en el hombre y no han puesto la mirada en ti, Jesucristo. Y clamamos a ti, mi Dios, que levantes hombres y mujeres de verdad, en la cual clamen a ti misericordia por Honduras, Padre. Sea tu voluntad, mi Dios amado. Bendito sea tu nombre. Santo, santo eres tú, Padre. Y guárdanos de todo mal. Gracias, papá. Gracias, Jesucristo y Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Amén. Bendiciones, hermanos, y le dejamos la adoración, la alabanza y gracias por acompañarnos.